Ejercicio. Finalicé Ítaca, que no lo dije ayer, pero es un fanzine, y me quedé muy triste por este último pensamiento de Ana Santos Payán. Cuando me encuentro mal suelo decirle a Pedro con carita de ángel, me estoy muriendo. Él siempre responde, todos. Ana tenía la misma edad de mi hermano pequeño, pero no es porque pensé en él que me entristecí, aunque motivos tengo, porque por mi carácter hace años que no lo veo. Y a un hermano pequeño siempre lo quieres mucho a pesar de todo. En realidad me entristecí por mí. Porque a Ana Gaviera siguen echándola mucho de menos y a mí, quien más yo quiero, no me dedicará ni un pensamiento. Y eso jode mucho, haberse esforzado tanto en ser amada y terminar por convertirse solo en una maldita molestia. Y es que hoy he soñado con Manuel. Me penetraba febril por delante y por detrás, mientras yo sentía mi coño reseco porque estábamos en público, y aunque no era en el sueño como soy ahora, y no quería experimentar los reparos que experimentaba, me inhibía, pero este no era el sueño por el que yo esperaba y espero. Ese sueño que aún tengo que tener, un sueño de los que merece la pena contar, como algunos que he relatado en ese camino del que hablaba ayer. Por norma yo no creo que los sueños signifiquen nada, aunque algunos me resultan muy intrigantes. Lo que sucede es que me acostumbré durante la escritura de ese camino a destripárselos a la grabadora de mi teléfono, y he de reconocer que alguno no merecía demasiado la pena. Por eso quiero sustituirlo por uno que la merezca. Sueños en verdad simbólicos que guarden alguna semejanza con los que también me inventé, espasmódica. Y ayer, a media tarde, de pronto, como una urgencia, me encontraba escribiendo a mi querido amigo el filósofo Luis Álvarez Falcón, un fenomenólogo, escribiéndole para decirle que sentía la necesidad de finalizar la lectura de su obra, Realidad, Arte y Conocimiento, la deriva estética tras el pensamiento contemporáneo. Lectura que inicié creo que en el año 2013 y para la que llegué a tener planes muy serios. Quiero decir que en Toledo, cuando conocí a Yadira en el otoño de 2016, se me ocurrió que no era yo quien debía de continuarla, sino mis modelos de pensatividad, hermosos seres como ella que la leerían para mí mientras yo los fotografiaba. Y cuando digo hermosos seres no me refiero tampoco a ningún canon de belleza. Pero eso no pudo ser posible a raíz de mi brote, así que la lectura la retomé yo con todas las dificultades del mundo, porque es difícil y contiene muchos términos en alemán y francés que yo ni siquiera intuyo cómo se deben de pronunciar, abandonándola al cabo de algunas semanas, porque me nació ahí el deseo de escribir El camino del esquizo. Pero ayer, estando con esta lectura, me encontraba con Iser, Wolfgang Iser, y su obra El acto de leer. Por eso escribí inmediatamente a Luna Miguel por si podía interesarle, porque cuando alguien te gusta, cuando alguien te llega, esa persona tiene más ojos de los que tiene, porque también te das cuenta de que tiene los tuyos. No estoy enamorada de ella, pero es un buen sucedáneo lo que me ocurre con ella, porque creo que la gente que no tiene a quien amar se muere de pena. De todas formas, a mí Iser en esa obra creo que me gustaría leerlo y pienso que podré hacerlo en algún momento, pero ahora regresemos con Caliente. Al leer en la página 30 y 31 lo que Luna Miguel dice acerca de Betty Dodson, se me viene a la mente una clase de grafología, porque si Dodson reivindica el sexo masturbatorio, en esa clase a mí pretendieron inculcarme que esa tendencia a la autogratificación podía observarse en la forma de la grafía de la G y como algo anómalo. La D simboliza cuánto te alejas o te aproximas a la realidad. La M, qué concepto tienes de la sociedad con respecto a ti. Y la G, si follas con naturalidad o te has quedado atrapada en una etapa anterior de tu desarrollo. Y mi profesor puede decirse que era una autoridad en la materia, por lo que yo experimenté vergüenza en esa clase porque me sentí desnuda, debido a mis Gs inservibles hasta para darme a conocer qué narices estaba escribiendo en ocasiones. Por eso cuando escribo para otros pongo mucho cuidado en disfrazar ese rasgo e incluso en mis apuntes rápidos lo disimulo.
Sea como sea, parece que nos quieren decir que si te proporcionas placer a ti misma y no compartes tu cuerpo con otros, algo debe funcionar muy mal en ti, que yo no sé hasta qué punto puede haber cambiado eso en la teoría de esa práctica, porque estoy hablando de hace muchos años. Y yo soy alguien que descubre la importancia que tuvo el Me Too aquí, a través de Luna Miguel. Ahora bien, sigo leyendo, y yo no hubiera pasado nunca por una experiencia como la que planteaba Betty Dodson. Y eso que me recuerdo impúdica frente a Verona, ese amante que era 8 años más joven que yo, exhibiendo mis genitales como si fuera una bonobo acróbata, por describirlo de algún modo, de pie ahí, entregada a la tarea de impresionarlo con el dominio de mi técnica, oprimir, soltar, y mis labios mayores abriéndose como una flor para mostrar mis labios menores ya no recónditos. Por eso sé que no padecía esa enfermedad, la de la vergüenza. Y pensando en todo esto ayer y en mis otros rasgos que me hacen avergonzarme de mí misma, el racismo, por poner un ejemplo del que creo que yo no estoy libre, le preguntaba también ayer a Manuel Rivas si sinceramente él conocía la fórmula para escapar de la enfermedad que nos ha inoculado el sistema en el que estamos integrados. Por supuesto, no me esperaba una respuesta, pero no la hubo. La última vez que le escribía fue en 2020, antes de la pandemia, cuando estaba leyendo su obra Los libros arden mal, y le dije algo tan estúpido como que ahí no sabía cuánto de herida del ego había en ella destinada a Azúa, pero ni siquiera sé por qué le dije eso. Y ahora voy a interrumpir mi lectura para continuar con la transcripción de Chantal Maillard. El observador del proceso mental es un espectador. El observador asiste desde cierta distancia a lo que ocurre en el proceso, independientemente de la naturaleza emocional u otra de aquello a lo que asista. Un observador bien entrenado también podría asistir de esa manera a su propia vida. Para ello tendrá que haber aprendido a distanciarse de los propios sentimientos, y eso requiere dos cosas. 1. Que el observador esté ya bien familiarizado con el método de observación. Y 2. Que entienda en qué consisten los sentimientos y qué papel juegan en el proceso, pero vamos por partes. Empecemos de nuevo por el principio. Para crear al observador tendremos que habernos dado cuenta de que hay algo que observar. Eso requiere por lo general de alguna estrategia que nos permita crear una disociación entre lo que en terminología cartesiana para entendernos sería el yo y el pienso del yo pienso. Tal disociación abriría entonces el espacio necesario para la observación. Habría por un lado un sujeto de observación, el observador, y por el otro un objeto de observación, los actos de pensamiento. Lo primero será pues situarnos de modo que podamos mirar. La imaginación puede ser una buena aliada para ello en los inicios, aunque después tengamos que quitarla de en medio, porque si no se convertiría cualquiera de sus fantasías en un elemento más del proceso. Imagínese, por ejemplo, que el interior del cráneo es una sala de proyección. ¿La están viendo? Inciso. Sí, me veo sobre una banqueta en el Florida mientras que mi abuelo y su hermano, que era jefe de cabina, están detrás mío hablando al lado de la cinta de aquel enorme rollo que se proyectaba en la pantalla del cine y que yo miraba por un triste ventanuco. Así vi muchas películas, incluso cine de adultos, cuando yo contaba solo con 6, 7 y 8 años. Bien, dice Maillard, pero no a mí que no he seguido sus indicaciones del todo. Traemos ahora una silla pequeñita y la situamos en el centro de esa sala. La vemos. Sentemos en ella a un espectador chiquito. Frente a él, en vez de nuestra frente, una gran pantalla curva en blanco. El observador la contempla, observa. ¿Qué ve el observador en la pantalla? ¿Qué es lo que en ella se proyecta? Esperemos. Vendrán imágenes. Dejémoslas llegar, sin forzar nada. Imágenes, colores que forman figuras, otras que no, algunas sonoras, otras mudas,
otras persistentes, reiterativas, otras tímidas, imágenes que aparecen unas tras otras y van pasando. Si le damos el tiempo necesario al observador, dará cuenta de las modificaciones, las alteraciones, los enlaces. Una tras otra las impresiones, en este caso visuales, aparecerán en su propia naturaleza, fugaces, fugitivas, transitorias, en tránsito. Voy a probar. Una playa, rocas, una sirena que puede ser la melusina alquímica. La he visto antes, en Puente la Reina, creo, en la iglesia de San Pedro de la Rúa. Fuego, es un bosque ardiendo, oscuridad, un lobo aullando, un gozne, una contraventana de madera que se cierra, una araña tejiendo su tela, un silencio que parece que no va a romperse, un castillo. Y cada vez que veo algo le doy un sorbo a mi cerveza. Tengo los ojos tapados para concentrarme mejor. Una pistola, un jamón dispuesto a ser cortado. ¿Tengo hambre? Imposible. Monse, la cara sonriente y gozosa de Monse. Una catarata, un filón de oro. El niño de la silla, aburrido por mis visiones porque él no ve nada. O espera, voy a preguntárselo, quizá me equivoqué. Sí, esa peli de Disney, la de Blancanieves, y ahora ella muerde la manzana y la madrastra habla con el espejo y el cazador. Y no me gusta Orestes. Eso si ves el programa de la tele del mismo nombre lo entiendes. Ah, sí, ¿y por qué no me gusta Orestes? Voy a preguntárselo a la pantalla porque yo no lo sé. No, la pantalla me muestra una imagen de Sócrates y yo inmediatamente pienso que Ana Payés ha leído a Gregorio Luri y pienso en Nieves hoy, relatando esa historia, esa misma historia que de algún modo ella ya relató el año pasado, pero con otros colores, con otras temperaturas, y el juego podría ser infinito porque es divertido, pero a ti leerlo o escucharlo más bien es muy posible que te aburra, así que nos despedimos aquí, y yo voy a pensar qué palabra debo darle a esto, aunque sé que ya la tengo.